¿Crees que actos como dar limosna a los pobres, por ejemplo, son crueldad disfrazada de buenas intenciones? No. La limosna es un acto de caridad que se realiza muchas veces con muy buen corazón. De esto no me gusta satanizar a la gente sin datos suficientes para decir es un miserable. La caridad, la limosna se da muchas veces con muy buen corazón. Yo todavía lo vi, y aquí en Gijón hay muy poca gente pidiendo limosna, pero lo vi en el metro de Madrid. Una mujer que se mete a vender mascarillas a 50 céntimos, contando una historia que, sea o no verdad, vamos a asumir que es verdad. Que está sin empleo, que tiene una hija, que tiene una nieta, que tiene que darles de comer, que quiere comprar leche. Y va ofreciendo las mascarillas. Y tú ves que la gente mete la mano en el bolso para darle los 50 céntimos o €1. Cuando le trata de dar la mascarilla y dice, no me la des, no te estoy comprando la mascarilla, te quiero ayudar. ¿Eso es noble? Sí, es noble, por supuesto. ¿Se hace de arriba hacia abajo? Sí, se hace de arriba hacia abajo. Y ese es el problema. El problema, sobre todo, más grave es que no resuelve el problema. Es decir, puede resolver el problema inmediato. Si consigue las suficientes limosnas el día de hoy para comprar la leche y la comida de su familia, o las medicinas del abuelo, en fin, estas historias siempre son así. Resuelve ese día, pero no resuelve el día siguiente. No resuelve la semana siguiente, no resuelve las Navidades, no resuelve enero. La limosna es, si se tiene que dar como un puente, como un inevitable, pero dentro de un esquema donde haya otros elementos sociales que permitan que esa persona consiga un trabajo lo suficientemente bien remunerado y estable para que no tenga que pedir limosna. Y eso solo se puede hacer desde la solidaridad, que es muy distinta de la caridad. La caridad, decimos, se da de arriba hacia abajo. Yo, el rico, el cura del pueblo, el señor obispo, el rico que es amigo del señor obispo, el político con grandes capacidades económicas y sociales, te regalo dinero, toma. Yo aquí arriba, tú abajo, y tú además tienes que ser agradecido. Ay, muchas gracias, señor. Qué bueno es usted por haberme dado limosna. Que es bien humillante. Pero la solidaridad se da de igual a igual. Oye, mira, las circunstancias de la vida a mí me podrían tener en la miseria. Fácilmente, Par de asuntos equívocos a lo largo de mi existencia en los últimos 15 años. Yo podría estar durmiendo en la calle. Una vez estando consciente de ello, cuando veo a una persona durmiendo en la calle, no estoy por encima de él. Y si creo una organización social que ayude a la gente que duerme en la calle, no lo estoy haciendo como caridad, no lo estoy haciendo como lo hacen las monjas, no lo estoy haciendo para ganarme el cielo, no lo estoy haciendo para demostrar que soy bueno, no lo estoy haciendo para que se humillen y me den las gracias, lo estoy haciendo porque entiendo las circunstancias sociales que llevan a que una persona que podría no estar allí, esté allí. Y esto quien mejor lo puede hacer es el Estado, que debe establecer los mecanismos necesarios para que la mayor parte de la gente se integre a la sociedad de manera productiva, feliz, alegre, agradable, satisfactoria y bien vivida, que tengan una vida bien vivida. Esa es la diferencia que yo encuentro entre caridad y solidaridad, y por eso, cuando López Obrador da dinero, yo digo, no es que esté mal que lo dé, es que es lo único que está haciendo, porque se lo agradecen tanto y se siente tan bueno y su ego se infla como un sapo cada vez que le dicen muchas gracias, señor presidente, que está dejando de lado la necesidad de programas sociales que realmente alteren el futuro de la gente, no su día de hoy, no el litro de leche de hoy, sino la posibilidad de dignamente darles un litro de leche a sus hijos durante todo el resto de su vida. Esa es la diferencia.